Soy Ricardo Botero, antropólogo colombiano residente en Montreal, Canadá y director del portal virtual de opinión para colombianos y colombianas en el exterior, más 57 Conexión Colombia. En estos días estamos hablando mucho del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia y acaba nuestro análisis. En primer lugar, tenemos que decir que este fue un tratado firmado entre Colombia y los Estados Unidos hace 11 años que contiene 23 capítulos que cubren todas las esferas de la producción nacional. Pero no solamente eso, también comprende otros aspectos como la cultura, la educación, los servicios públicos e incluso las compras públicas. Estamos hablando de un tratado que comprende los aspectos más importantes de la economía de la nación. Y es un tratado que se firmó con una economía que es 74 veces más grande que la colombiana y que nos obliga a ese tratado, porque así estaba diseñado, a que compitamos con esa economía en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones quiere decir que no le pongamos ningún obstáculo a la entrada de los productos que vienen de los Estados Unidos, a la entrada de productos que se pueden producir y que se producen de manera eficaz y rápida en Colombia, pero que también por la crisis de sobreproducción que tienen los países desarrollados, pues tienen que deshacerse de manera productiva de ese tipo de mercancías, y para ello hacen TLCs que obligan a los países a recibirlos sin ningún tipo de obstáculos, como son los aranceles. Esto quiere decir que nuestro país ya empezó en una era de la recolonización neoliberal por cuenta de los tratados de libre comercio. Pero antes del TLC habría que decir una cosa: Colombia le vendía más a los Estados Unidos de lo que los Estados Unidos le vendía a Colombia. En el 2012 nuestra balanza comercial era positiva y negativa para ellos. Pero todo cambió a partir del 2012 con la firma del TLC entre Colombia y los Estados Unidos. La balanza comercial, por supuesto, se volteó. En el 2014, las importaciones de productos norteamericanos a Colombia superaron las exportaciones de productos colombianos a Estados Unidos en 3.185 millones de dólares. Y el déficit comercial empezó a instalarse desde entonces en nuestra economía nacional. ¿Y esto qué significa? Esto significa nada más que la destrucción de nuestra producción agraria, la destrucción de nuestra producción industrial, de los servicios que pueden prestarse para la población. Esto genera desempleo, pobreza, hambre, expulsión de millones de colombianos fuera del país, un descomunal endeudamiento externo y, por supuesto, la desnacionalización de nuestra economía colombiana. Tampoco se cumplió con esta firma del tratado una promesa de quienes nos insistieron en esto, de que las exportaciones a los Estados Unidos iban a hacerse por la vía de productos más industrializados que generarían valor agregado, etcétera. Porque en lo fundamental Colombia sigue vendiéndole los mismos productos y bienes primarios de antes de la apertura y de los TLC a los Estados Unidos. El TLC lo que sí quiere es obligarnos y estandarizarnos en la producción de productos del trópico, especializarnos en este tipo de productos que ellos no pueden producir por razones del clima. Pero también hay muchos sectores de la economía nacional que han sido fuertemente golpeados. Por ejemplo, el tema de los lecheros. Entre el 2002 y el 2022, en esta década, Estados Unidos ha exportado a Colombia cerca de 250.000 toneladas de productos lácteos, mientras que Colombia solamente ha exportado 9.000 toneladas. Lo que quiere decir que hay una porción de productores lácteos que han sido arrasados por completo y hay otros que todavía sobreviven, y eso sin decir que la leche y los productos lácteos deben llegar a arancel cero en el 2026, es decir que la cuenta regresiva para la destrucción de los productores lácteos está cerca. Para hablar de otro caso, el arroz y el pollo, el arancel debe estar en cero en el 2030, y estamos hablando de grandes productores, de pequeños productores, de empresarios agrícolas, de campesinos que viven de la producción arrocera y de otro tipo de productos. El desempleo. Eso es uno de los efectos más letales de estos tratados leoninos. Entre el 2012 y el 2019, antes de la pandemia, Colombia perdió, nuestra industria manufacturera perdió 1,5 millones de empleos. En el sector minero energético se perdieron 83.000 empleos y en el sector agrícola se perdieron 400.000 empleos. Lo que quiere decir que por cuenta del TLC lo que se generó fue un crecimiento descomunal del desempleo. Y este desempleo, esta gente
pues tiene que empezar a buscar alternativas para sobrevivir. Entonces se endeudan, van al trabajo informal, a lo que llamamos nosotros como rebusque, pero también muchos de ellos van a ver como una opción para mejorar sus condiciones de vida salir del país. Entonces, una de las consecuencias directas del TLC es la expulsión de colombianos fuera del país. Y Colombia es un país que tiene 5 millones de colombianos fuera del país y las 3/4 partes de esta población, muchos de ellos se fueron obligados por las condiciones económicas de los últimos 10 años, en donde la migración colombiana ha crecido de manera constante. Lo que queremos decir es que el TLC tiene un impacto también en que no solamente perdemos nuestra soberanía nacional, nuestra producción nacional, nuestras fuentes de empleo, se genera desempleo, pero también estamos perdiendo lo más valioso, que es nuestra gente. ¿En qué ha cambiado esto? Pues todos los gobiernos desde la firma del TLC y desde antes han estado con esta iniciativa del libre comercio, de que nos vamos a especializar, de que podemos competir, pero nada de eso se ha cumplido. Y desafortunadamente en el gobierno Petro tampoco tenemos muy buenas esperanzas porque estos gobiernos siguen gobernando para que se mantengan las cosas como están. El gobierno Petro se hizo elegir promoviendo la idea de la renegociación de los TLC y el TLC con Estados Unidos, y ni siquiera fue capaz de nombrarlo en su reciente visita a los Estados Unidos con el presidente John Biden. Entonces de esto no se está hablando en el gobierno nacional y esto es un incumplimiento de las promesas y no hay nada en el panorama que nos indique que va a ser de esta manera. Hay una relación también muy estrecha, para finalizar, entre los tratados de libre comercio y el intervencionismo de los Estados Unidos desde la perspectiva militar, porque también implica acuerdos de colaboración y de colaboración en asuntos militares, de inteligencia, como es el caso del radar que se quiere poner en una isla que es una reserva natural en el Pacífico, que es nuestra isla de Gorgona, que los impactos medioambientales serían muy grandes, y lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos es poner un radar para poder perseguir pues, y luchar contra el narcotráfico que en gran parte sale por esa parte del país, pero que en últimas es seguir posicionándose geopolíticamente en su lucha por ser hegemónicos militarmente en el mundo. Pero también Colombia va a hacer una compra por 19 billones de pesos colombianos en aviones de guerra norteamericanos que Colombia no necesita. Y ese sería un dinero que le haría mucha falta a la economía del país. Entonces lo que estamos viendo ahí es que el Tratado de Libre Comercio también tiene una relación estrecha con mantener la hegemonía geopolítica, militar y económica de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la salida para este problema y las perspectivas? Pues la salida es muy sencillo. Los tratados, como se hacen, se deshacen, y en sus cláusulas está dicho qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y pues allí se puede plantear que debe haber una renegociación, que Colombia debería sentarse en pie de igualdad con Estados Unidos, tomando todas las medidas necesarias y todos los procedimientos para mirar que el balance ha sido negativo y que Colombia debería, en una posición digna y soberana, exigir ciertos ajustes al Tratado de Libre Comercio para que no sigamos en la debacle de nuestra producción nacional y perdiendo nuestra soberanía nacional y nuestro control sobre nuestros recursos nacionales, sobre nuestra gente, sobre nuestra producción y en últimas sobre nuestro futuro. Así que no hay nada que celebrar con estos 11 años, al contrario, estamos perdiendo más de lo que se nos prometió, incluso cuando dijimos que no se iba a ganar nada, y están los datos y las cifras que así lo demuestran. No hay nada que celebrar, estamos perdiendo todo y ahora incluso estamos perdiendo hasta lo más valioso que tenemos, que es nuestra gente. Muchas gracias.